sea síncrona al 100%. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay casos en los que yo primero tengo que asegurarme que se ejecute la acción 1 para que recién continúe a la acción 2. O sea, hago una petición asíncrona a la acción 1 y sí o sí espero que responda el servidor para que se ejecute la acción 2. Entonces ahí ya se comporta como este modelo, ¿sí? Secuencial, clásico, pero utilizando llamadas asíncronas. Entonces no quiere decir que este modelo no sirva y ya esté obsoleto, ¿no? Sí, digamos que la tendencia ya no es trabajar únicamente con este modelo. De todo, del porcentaje, o el mayor porcentaje de los dos modelos para crear una aplicación en la actualidad, este acá tiene mayor porcentaje, ¿no? Hablamos de un 90%, y este acá son para casos específicos, pero el usuario no lo ve, ¿no? Como lo manejo también con llamadas asíncronas, hago que se comporte de esta forma hasta que cumpla la primera condición y así vaya avanzando poco a poco, ¿ok? Eso es dependiendo del caso de que uno esté desarrollando. Y bueno, acá hay un ejemplo un poco más claro quizás, ¿no? Se hace la petición HTTP y llega al servidor, el servidor se puede conectar a la base de datos, ¿no? Devuelve. ¿Qué es lo que devuelve el servidor web? HTML, hoja de estilo y datos, ¿sí? Al cliente. Y acá fíjense, hay un intermediario, ¿no? Se hace la petición utilizando una función JavaScript, ¿no? Acá se crea el objeto XML request, o se hace la petición. En este caso, este objeto se encarga de comunicarse con el lado del servidor. El servidor web procesa y devuelve, ¿no? Puede ser que devuelva XML, puede ser que devuelva HTML, puede ser que devuelva texto, puede ser que devuelva JSON, ¿sí? Un arreglo en formato JSON, ¿no? Si usamos la notación JSON. Y bueno, de acá sucede lo mismo, ¿no? Que pasaba acá. Lo que devuelve es HTML, hojas de estilo y datos. Entonces, ¿qué pasa? Yo en esta parte, yo puedo manipular todos ese formato HTML, las hojas de estilo, puedo hacer lo que yo quiera. Y la idea es esa, fíjense, la idea es que nosotros, como desarrolladores web, tengamos el control absoluto de estos escenarios. En la actualidad, si ustedes no tienen el control absoluto de estos dos escenarios, no se podría llamar desarrolladores web. Y fíjense, a ver si a modo de experiencia, tengo varios amigos que trabajan en Lima, que desarrollan, en el banco, en el Interbank, otro está trabajando para una consultora de minas, y ellos, bueno, se dicen desarrolladores web, pero ellos ¿a qué le llaman o qué concepto tienen del desarrollador web? El desarrollador web para ellos es utilizar tu IDE, arrastrar tus controles, dar clic por aquí, clic por allá, y ya está. Pero eso no es el desarrollo web. Tienes que prácticamente depender de las herramientas de Microsoft, de los controles de Microsoft. Digo, pero, o sea, si yo le digo, oye, intégrame un plugin de jQuery o modifícame el DOM, o modifícame el contenido HTML en caliente, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, si tú eres desarrollador web, conoces todo esto, tú vas a poder manejar absolutamente todos estos escenarios, ¿no? Del lado del cliente, del lado del servidor. Y si no lo manejas, entonces no eres un desarrollador web, ¿no? Si no lo manejas, no eres un desarrollador web. El manejar el Visual Studio, ASP.NET, no te hace un desarrollador web. Simplemente arrastras, no tienes mayor concepto de lo que es la web, cómo es que funciona, cómo piensa el browser, cómo el browser interpreta el HTML, qué es lo que construye por detrás. Y todo eso, nosotros, como desarrolladores web, tenemos que saberlo. Es por eso que yo no les estoy explicando de frente la librería de jQuery. Porque una vez que lleguemos a la librería de jQuery, una llamada asíncrona del servidor es una línea de código. Si nosotros lo hacemos de manera manual, por lo menos son cerca de 10 líneas de código. Pero no es muy complejo tampoco, sino que hace muy poco, ¿no?
Y obviamente el tema de jQuery pues ya está más trabajado y nos va a permitir facilidad al momento de desarrollar. ¿Okay? Sin embargo, es necesario que ustedes entiendan esta parte para que cuando trabajen con la librería de jQuery y se presenten problemas, ustedes tengan la capacidad de solucionar problemas con los plugins, ¿no? No sé si les he comentado, algunos de ustedes están llevando MVC conmigo. Nosotros estamos desarrollando ahorita un ERP para una empresa del sector salud acá. Entonces, como les había comentado, les había mostrado también, ¿no? Y hemos trabajado en base a eso. Hay plantillas para administradores de contenido, se llama así, ¿no? Los admins templates. Entonces, ¿qué sucede? Tú lo compras, te puede costar $40, $50, pero a nivel web, tú ya, o sea, de interfaz de usuario, tú te olvidas absolutamente de todo. O sea, tú no tienes que pensar en estar armando el HTML. Obviamente que tienes que conocerlo. ¿Por qué? Si bien es cierto, ya está hecho, pero tú tienes que conocerlo y saber del tema de HTML, de hoja de estilo, de JavaScript, porque hay un momento en el que tú tienes que modificar esa estructura. Si bien es cierto, te da la base, pero no es al 100%. Y nosotros, eso es lo que sucede con nosotros lo hemos utilizado como base, bonito, bacán, chévere, se ajusta, pero cuando quieres hacer cosas complicadas, ya no hay ejemplos de cómo lo hagas. Entonces tú das clic por acá, puch, y no sale como debería salir. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Si ya estoy trabajando 5 meses con esa plantilla, y todos mis formularios, todo ya están, o sea, los que ya están funcionan de maravilla, pero el que quiero crear es un poco extraño, un poco raro. ¿Qué hago? O sea, no, el proyecto no vale. No, cambio de plantilla. Esa no es la respuesta, no es la solución. ¿Cierto? ¿Cuál es la solución? Meterte al código, pues, y empezar a modificar y a ver por qué es que no sale como debería salir. ¿No? Y para eso tú tienes que tener el conocimiento pleno, pues, de estos escenarios. Sí les recomiendo que lean de hoja de estilo, de JavaScript, vean el tema de HTML. El HTML mismo que se ha metido recontra, miren, básico, y de repente algunos lo vemos hasta ofensivo cuando nos dicen, oye, ¿sabes HTML? ¿Sabes diseñar páginas web? O sea, como si fuese lo peor de nuestra carrera, de nuestro perfil, lo más básico, lo más junior. No. Parece mentira, pero hay escuelas, miren, en el extranjero que se dedican única y exclusivamente a enseñar a dar formato con HTML. Y precisamente esos templates son creados por esos profesionales. O sea, hay profesiones que solamente se dedican a la UI del usuario. Entonces, si es que ya hay gente que se ha especializado en ello, ¿para qué yo voy a estar matándome el cerebro? Lo tomo como su trabajo, como base, trabajo sobre él. Si me encuentro algún problema, me meto por detrás, empiezo a ver cómo funciona y se modifica. Continuamos. Acuérdense siempre del objeto XML HTTP request. Ese objeto lo van a ver, pero bueno, cuando trabajen con Ajax, con jQuery ya no lo van a ver, porque está en funciones, ya está ordenado, o sea, ustedes ya no lo van a volver a ver ese objeto. Sin embargo, es necesario que sí lo sepan. ¿Por qué? ¿Por qué les pongo esta teoría? ¿Saben por qué? Porque una es la base, y otra, cuando discutan y conversen con alguien, puedan discutir acerca de la web, ¿no? O sea, como le digo, hay mucha gente que confunde el hecho de que saben manejar HTML o JSP, ahí se escucha que no haya desarrollador web. Sí, ¿no? Mientras no domine todos estos escenarios, no se puede llamar desarrollador web. ¿No? Todo lado del cliente, todo lado del servidor, bacán. Hablamos de la web 2.0, orientada al contenido. Apenas nace o se acuña el término de Ajax, así como hubo un personaje que acuñó el término de Ajax, hay un personaje también que acuña el término de web 2.0, ¿no? Que es un tal O'Reilly. Si ustedes buscan en internet al señor O'Reilly, pues tiene una fundación que se dedica
hacer investigaciones tecnológicas, mejoras en la interfaz para el usuario, tiene libros, tiene su editorial de tecnología, puro libro de tecnología, que son muy muy buenos también, ¿sí? Entonces él acuña ese término y dice lo siguiente, ¿no? Que en ese entonces se creía o se pensaba que una página web, ¿no?, era un software, como si fuese un software que está instalado en tu computadora. Y él decía, no, no es un software, ¿no? Lo que está en la web es un servicio, y así se debe conceptualizar, así se debe trabajar con esa idea de que es un servicio. Y por lo mismo que es un servicio, si tienen que ver mecanismos para mejorar ese servicio. Porque el servicio, ¿a quién va? A los usuarios. ¿Qué es el usuario? Pues no nosotros, personas que no saben de la parte técnica, ¿no? ¿Ok? La participación de los usuarios es fundamental. Hasta la web 1, 1.5, todo el contenido era actualizado por quien creaba el sitio web. Salvo, bueno, los foros que había, ¿no? Pero por lo general todas las páginas se actualizaban de esa manera, ¿cierto?